Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Filipenses, ¿vale? De esta manera vamos a iniciar este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Filipenses capítulo 3, carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 3. Versículos del 1 al 3. Dice así en la Nueva Versión Internacional: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Siéntense, por favor, tomen su lugar, gracias. Hace 8 días comenzamos a hablar de algo que le titulamos "A esto se le llama gracia". Hoy quiero continuar un poquito hablando sobre esto. Veíamos que la ley de Moisés, que está contenida en los primeros 5 libros de la Biblia está dividida en 2, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay unos primeros 5 libros, se le conoce como el Pentateuco, la Torá, y en estos 5 libros está escrita la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, al pueblo descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, las 12 tribus. Se las dio una vez que los sacó con mano poderosa de Egipto. Con esto Dios se reveló a un pueblo para que a través de ese pueblo se revelara toda la humanidad y llegara hasta nuestros días. Y supiéramos que el Dios verdadero se muestra, no el Dios verdadero no lo crea el hombre, no se lo imagina el hombre. El hombre no se imagina a Dios. El hombre no piensa que tal vez Dios sea así. No. La Escritura enseña que es Dios el que se revela al hombre y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Es Moisés el que le dice: ¿quién eres tú? Ve, el gran yo soy te envía. Y de esa manera, a través de ese pueblo, empezamos a conocer a Dios. En esa revelación del Antiguo Testamento está la ley, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, ¿sí?, mayormente vemos la gracia, ¿sí? La ley y la gracia son 2 verdades que no se contradicen, ¿verdad?, sino que se complementan. Recuerden que vimos que la ley que vino a través de Moisés es parte importante del plan de Dios, porque nos hacen darnos cuenta de que somos pecadores y que necesitamos la salvación que no está a nuestro alcance, que la salvación viene de Dios y es por gracia. La palabra gracia significa favor, don inmerecido. Y entonces, hermanos, veíamos que la ley es el inicio y la gracia es la culminación del plan de Dios. También ya en el Nuevo Testamento leemos pasajes como que la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de las realidades, que en el Antiguo Testamento había cosas que pasaban, pero que estaban hablándonos proféticamente de las cosas que en el Nuevo Testamento se revelarían en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios también que todo esto sucedió, todas las historias que hay en el Antiguo Testamento de Dios con hombres como Moisés, como con Josué, con Abraham, con David, todo eso, sí, dice que fue escrito, sí, está escrito para servirnos de ejemplo a nosotros y quedó escrito como advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Pero como todo es la palabra de Dios, la ley también no solo nos mostró el pecado de la humanidad para llevarnos a Cristo, sino también ya estando en Cristo, la ley nos enseña, la ley nos revela y nos explica de manera gráfica qué es la gracia, qué es el amor de Dios, cómo es la gracia y el amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros crecer en la gracia? ¿Cómo podemos nosotros no caer de la gracia de Dios? Y entonces vimos varios ejemplos. ¿Se acuerdan que al final leímos varios ejemplos del Señor hablándole al pueblo de Israel? Y les hablaba o concluíamos que cuando tú disfrutas de algo que no ganaste, cuando tú habitas algo que no construiste,
Cuando tú tienes algo que no merecías, a esto se le llama gracia. Cuando te ayudan a derrotar enemigos más fuertes que tú, cuando te eligen por ser el más insignificante, cuando te rescatan de la esclavitud solo porque sintieron afecto por ti, esto se llama gracia. Y luego lo transportábamos a nosotros, al Evangelio. Que alguien inocente muere en la cruz por alguien malvado y culpable, como cada uno de nosotros, y entonces ya no se nos considere culpables, a esto se le llama gracia. Que alguien esclavizado del pecado, sin ninguna capacidad de ser libre, sin ningún linaje, nada especial, se le escoja para ser transformado por el poder de Dios y llegue a ser un hijo y un siervo de Dios, a esto se le llama gracia. Y entonces me quedé en eso, hermano, nos quedamos en eso, viendo ejemplos de Israel, de la gracia hacia ellos y cómo se explica para que nosotros entendamos la gracia de Jesucristo. Pero quiero retomar con un pasaje más de estos y luego ya entrar realmente a lo que quiero compartir con ustedes esta hora. Dice, este último pasaje, si lo quiere buscar, está en Deuteronomio 9, lo leo del 1 al 6. Dice, escucha Israel, sigue siendo en la ley. Ahora vas a cruzar el Jordán, porque es Deuteronomio, fue los mensajes antes de cruzar el Jordán y entrar ya a la tierra de Canaán. Escucha Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar y conquistar naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Interesante esa parte, hermanos. El Señor le dice, a los que te vas a enfrentar, la verdad que no son unos flacuchos débiles, no, están bien fuertes y aparte son de gran estatura. Son los anaquitas y están con signos de admiración. Son los anaquitas, más o menos es lo que dice, es lo que está diciendo. Son los anaquitas, ¿no? Tú ya los conoces y sabes de ellos que se dice. ¿Quién puede oponerse a los anaquitas? Porque las guerras de aquel tiempo, hermano, no era con drones como hoy. Era cuerpo a cuerpo. Y sí tenía que ver el tamaño, ¿no? Diría uno, pues no los voy a cargar, no, pero sí importa la grandeza del contrincante. ¿Quién puede oponerse a los anaquitas? Versículo 2, pero tú, Israel, entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirás como fuego consumidor y los someterás a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando, versículo 4, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar. ¿Se acuerda del no vayas a pensar? La vez pasada, aquí hay otro. No vayas a pensar. El Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia, para tomar posesión de estas tierras, no con signos de admiración, no. El Señor expulsará esas naciones, escuche, por la maldad de esas naciones. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud. Así es que no te cuelgues el premio que tú lo haces porque tú eres especial y eres mejor que los demás. No, por lo que vas a tomar posesión, no. La propia maldad de esas naciones hará que yo, el Señor tu Dios, los arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. En ti, y esa es la parte importante, el versículo 6, entiende bien, o sea, no estés queriéndote poner como el muy bueno, como el que tú eres especial, como que tu justicia, como que me deslumbró tu corazón, como que vi en ti a alguien diferente a los demás. No, 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 no. Entiende bien, eres un pueblo terco. Que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con lo que el Señor tu Dios te da en posesión de esta buena tierra. Deuteronomio 9, del 1 al 6. Y bueno, entonces hablábamos, ¿qué tan altos eran? Me pregunté yo, y la verdad es que empecé a buscar y encontré a otro pueblo, no los anaquitas, sino a los refaitas. Y en Deuteronomio 3 habla de los refaitas y dice lo siguiente: por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los refaitas. Su cama era de hierro. Algunos dicen que la traducción no es cama, sino sarcófago. Pero pues es lo mismo, ¿no? Pues en los dos están tiraditos ahí. Dice, su cama era de hierro y medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho.
Bueno, ¿cuánto es eso? 4 metros de largo y 1.8 metros de ancho. Entonces, para que no tampoco se inventen las películas y que 10 metros de, no eran de 10 metros, hermano. Eran aproximadamente esos gigantes de 4 metros, que ya, ¿sí? 2 metros por aquí, el doble. Ese era el tamaño que tenían los gigantes de aquel tiempo. Y el Señor le dijo, están ahí, con eso te vas a enfrentar. ¡Ah! No le hagas, sí. Por eso cuando los espías fueron, dijeron, no, parecemos langostas delante de ellos. Y pues sí, literal. Imagínense uno de unos 70, pues no más, ¿no? Pero el Señor le dijo, los vas a vencer. Pero no por tu justicia, no porque eres mejor, sino porque yo lo voy a hacer. Porque, entre paréntesis, tú eres un pueblo terco. Esa es tu característica. Entonces, la gracia de Dios a Israel nos enseña y nos recuerda que hoy somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, no por nuestra justicia ni por nuestra rectitud, sino por su gracia. Y a eso se le llama gracia. Pero hoy vamos a ver que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que finalmente aparece en el Nuevo Testamento de manera plena, no solo nos perdona, hermano, sino transforma el corazón del hombre. Y me quiero quedar con el último versículo. Entiende, Israel, eres un pueblo terco. Moisés les recuerda su condición en este pasaje. Les recuerda que son tercos. Es más, en Deuteronomio 34:9 les vuelve a decir, entiendan, son un pueblo terco. En el versículo 9, en el 13, en Deuteronomio 31 se los vuelve a decir. Hermano, en Deuteronomio Moisés les dice 4 veces que son un pueblo terco. Dios ya se lo había dicho en Éxodo, libro anterior o libros anteriores. En Éxodo 32:9, en Éxodo 33:3, 3 veces el Señor dijo, son un pueblo terco. A Israel le dijo. ¿Qué significa terco? En el original, hermano, duro de cerviz. ¿Y qué es la cerviz? El cuello, esto es la cerviz. Y es una figura. Mejor dice, hermano, yo tengo dura la cerviz porque dormí chueco. No, pero no es por eso, hermano. ¿Ah? Es una figura de alguien que no se doblega. Es la idea de alguien que no se doblega, que no doblega su voluntad a otro. O sea, aquel que se para así y dice, y baja la cabeza. No. Ese es, y dijo el Señor, mire hermano, ¿por qué Dios escogió a Israel? Es la pregunta que no nos vamos a poder responder nunca. Dice que simplemente porque quiso. Pudo haber sido Abraham, pudo haber sido él, pudo haber sido quien sea. Pero le salió un pueblo que terco, duro de cerviz. Mira, hermano, años después, si ustedes leemos los libros de la Biblia y vamos avanzando, años después, en Segunda de Reyes 17:14, en Segunda de Crónicas 38, en Segunda de Crónicas 36:13, en Nehemías 9:16 y 29, cuando exhortan al pueblo dicen, son tan tercos como sus antepasados. Son tan tercos como sus antepasados. Ya son otra generación de israelitas, ya son otra generación, y les vuelven a decir, son tan tercos como sus antepasados. Es más, los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Oseas, ¿sí? A las generaciones de su tiempo les dijeron, Jeremías 5:23, este pueblo tiene un corazón terco. En Jeremías 7:24 dice, siguen los consejos de su terco corazón. Oseas 4:16 dice, Israel es tan terco como una novilla indómita. ¿Qué es indómita? Salvaje, del monte. Y hace una pregunta el profeta Oseas, ¿cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Tú no puedes pastorear a una novilla salvaje. Y dice, Israel, ustedes son así, porque son tercos.
Y hermano, entonces ya llevamos varios pasajes del Antiguo Testamento que le llaman a Israel ¿qué? Terco, de corazón terco, 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 duro de cerviz, terco. Dios les dijo, son tercos, Moisés se los recordó, los escritores después le recordaron que eran tan tercos como los anteriores, los profetas dijeron, son tercos. Y en el Nuevo Testamento hay un hombre que es conocido como el primer mártir, Esteban. Un hombre lleno del poder de Dios que hacía milagros años posteriores a que Cristo ascendiera y la iglesia estaba en auge creciendo con poder. Hubo un hombre con mucho poder llamado Esteban. Lo reprendían en Jerusalén que no predicara más y un día fue llamado al consejo de sacerdotes y ancianos. Y él da un mensaje que es poderosísimo, hermanos, que está en Hechos 7. Después de ese mensaje, hermano, dice la escritura que estos hombres tronaban los dientes de coraje hacia él y propiciaron que lo mataran a pedradas. Y fue el primer mártir de la iglesia. Pero en ese discurso, ¿qué cree que les dijo? ¿Qué cree que les dijo? Ya lo sabe. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Así dice la traducción, la Nueva Versión Internacional. Literalmente dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Y ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora justo a Jesucristo, lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido, siguen siendo tercos. ¿Cuántos años pasaron desde la primer adjetivo calificativo terco hasta este, hermano? 1500, 1400 años. Toda la historia de Israel fue la historia de un pueblo terco, de un pueblo duro de cerviz, de un pueblo de que no, a mí, yo soy así, y ¿qué? No, pero hija, no, es mi derecho ser como yo quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, a mí no me va a mandar nadie, a mí nadie me va a decir, sí, Dios dice eso, pero yo digo que es así. ¿Cualquier parecido con la realidad? Esta es la condición del pueblo de Israel por todos esos siglos, hermano. Pero ¿quiere usted que le hubiera ido mejor a Dios si hubiera escogido en lugar de Abraham a otro hombre X? ¿Huitzilopochtli? No, yo creo que le hubiera ido mejor con los mexicanos, porque no somos tan nobles, que le dicen, fórmese para esto. ¿Por qué? Le hubiera ido mejor con los mexicanos, ¿verdad? ¿Para qué escogió a los judíos? La realidad, hermano, es que Pablo dice en Romanos, no hay distinción entre judíos, israelitas y gentiles, pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. La terquedad de corazón, la dureza de corazón, la dureza de cerviz, el no querer doblegarse a Dios es general en toda la raza humana. Todos los seres humanos tenemos este problema y se llama un problema de rebeldía a Dios. La rebeldía a Dios es el pecado del hombre. Después, hoy vivimos en la total rebeldía a Dios. Total, no me importa lo que diga Dios, importa lo que yo quiero. Eso se llama terquedad, dureza de corazón, duro de cerviz. Así era el pueblo de Israel y así es toda la humanidad. Entonces, básicamente yo quiero platicar con ustedes cuál es la consecuencia de esta condición, cuál es la solución a esta condición y cómo podemos aplicar esa solución a nuestras vidas. ¿Cuál es la consecuencia de esta condición? ¿Cuál? La de ser guiados por nuestro terco corazón. ¿Cuál es
consecuencia de ser duros de cerviz. Ah, bueno. Cuando somos duros de cerviz, cuando el ser humano es duro de cerviz, inevitablemente caeremos una y otra vez en la desobediencia a Dios, con las consecuencias ya sabidas. Porque hay algo que le quiero dejar en su mente y en su corazón, y si a lo mejor no se acuerda de todo, espero que se lleve esta frase, que todo es espiritual. Todo es espiritual. O sea, no hay nada en la vida que no tenga que ver con lo espiritual. Y lo vamos a ver en la palabra. Todo es espiritual. Si tu matrimonio no anda bien, algo espiritual no está bien. Si tus finanzas no andan bien, algo espiritual tiene que ver ahí. Aún si tu salud, algo espiritual tiene que ver ahí. Todo es espiritual. Todo tiene un trasfondo espiritual. No hay nada que tú digas, bueno, esto fue, pues es que mala suerte. No, todo es espiritual. Todo es espiritual. Y mire, vamos a la palabra para que diga, a ver, sí. Vamos, busque por favor Deuteronomio 11. Oiga, hermano, usted está en Deuteronomio. Sí, no me deja salir el Señor de Deuteronomio. Todo es espiritual. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Lo voy a leer lentamente todo es espiritual, ¿eh? Cuando te digo todo es espiritual, estoy diciendo que todo tiene un trasfondo espiritual. Y lo espiritual no se ve, pero afecta lo físico, afecta lo material. ¿Vale? Dice así, ya lo tiene el 8. Por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les ordeno, para que sean fuertes. Ajá, y luego, a ver, vuelve a leer. ¿Tiene lógica lo que dice? A ver, hermano, ¿tiene lógica lo que dice eso? Para mí, humanamente, eso no tiene lógica. ¿Sabe qué me hace fuerte? Ir al gym, comer bien, dormir bien, ir a correr. Eso me hace fuerte. Moisés sale con que cumple los mandamientos para que estés fuerte. No, hermano, pero se refiere a la fuerza espiritual. O sea, los israelitas cuando llegaron a pelear, peleaban espiritualmente. Cuando llegaron a Jericó dijeron, ¡fua! O agarraron espadas y hay que darse. Hermano, peleaban cuerpo a cuerpo. Y dijo el Señor, te vas a enfrentar a unos gigantes, ¿eh? Así es que necesitas fuerza. Sí, Señor. ¿Qué hacemos? Ahí te va una dieta. Y ahí te va una serie de ejercicios antes de llegar a Jericó. Una rutina, gracias. Una rutina que tienen que hacer todos, por favor, porque los veo bien flacos. ¿Verdad? Entonces los quiero bien, porque imagínense entonces, fuertes. Hermano, yo me sorprendí cuando leí, cumple todos los mandamientos que hoy te ordeno para que sean fuertes. Todo es espiritual. Y si no obedezco a Dios, soy débil. Ejemplo rapidito, hermano. Lea el libro de Josué. Van a Jericó, ciudad amurallada, ciudad fuerte, poderosa. Obedecieron al Señor, hicieron todo lo que el Señor les dijo, ¡pum! Jericó cayó. Siguiente pueblo, Jai. Aldea, sin murallas, poca gente, espantados. Ya escucharon que Jericó fue derrotado, ¿qué nos va? Josué dice, mandan unos cuantos para que vamos todos derrotados. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Todo es espiritual. A ver, yo no le traigo un espíritu de condenación, pero debe entender que todo tiene una causa espiritual.
todo tiene un trasfondo espiritual. Sigo leyendo. Por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les ordeno para que sean fuertes, puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, para que vivan mucho tiempo. Cumplan sus mandamientos para que vivan mucho tiempo en esa tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes y a sus descendientes. Versículo 13. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces yo enviaré lluvia. No, ya. No, o sea, el clima. ¿Qué tiene que ver el clima con obedecer a Dios? No, sí, hermano, ya ahí se voló. Sí, ya se voló la barda. O sea, ¿qué tiene que ver el clima con la obediencia a Dios? Todo es espiritual. Libro de Reyes, el profeta Elías. Había una apostasía, un pecado terrible en Israel. Dios mandó y le dijo al profeta, dile, no va a llover en 3 años hasta que yo lo diga. ¡Pum! Todo es espiritual, hermano. O sea que la sequía que está llegando y que no hay agua en las presas, ¿tiene que ver por el pecado de los mexicanos? No, si los mexicanos son re buena gente. Nadie mata a nadie, nadie odia a nadie, nadie miente, no hay idolatría, no hay brujería, no hay adulterio. ¿Se están aprobando leyes contrarias a la voluntad de Dios? Pero ese es otro tema. Cuando hablas de... No, ese es otro tema. La gente que dice, no, ese es otro tema, no confundan. Claro, no confundan, sí, porque quiero separar, pero en la Biblia todo es espiritual. Entonces enviaré la lluvia oportuna sobre tu tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino nuevo y el aceite. También haré que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. ¡Cuidado! No se dejen seducir, versículo 16. No se descarríen ni adoren otros dioses, ni se postren ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará su fruto y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Versículo 22. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios, siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces el Señor expulsará de su territorio a todas esas naciones. Así podrán conquistarlas, aunque sean más grandes y fuertes que ustedes. ¿Qué relación tiene obedecer a Dios con estar fuertes físicamente? ¿Qué relación tiene la obediencia a Dios con la lluvia? ¿Qué relación tiene la sequía con obedecer a Dios? ¿Qué relación tiene obedecer a Dios con ganar una guerra en el ámbito natural? La mente humana dirá que nada, pero la Escritura enseña que hay un mundo espiritual legal. La Biblia enseña que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que ahí está presente. Pero es un mundo espiritual legal. ¿Qué significa legal? Significa que en ese ámbito las cosas son legales, es decir, se tienen que cumplir las cosas que Dios dijo. Y Dios no puede justificar al pecador, porque no puede bendecir al que desobedece su palabra. Y usted dirá, entonces, hermano, ¿cómo nos ha bendecido si somos pecadores? Porque hemos ido a Cristo Jesús, quien pagó por nosotros. Porque todo es espiritual. Todo es espiritual. Tenemos que entender una cosa, hermano. Existe un acusador. La palabra diablo significa acusador. La palabra diablo, hermano, no. El diablo no se dedica a hacer películas. El diablo se dedica a acusar. ¿A quién acusa? Te acusa a ti. Me acusa a mí.
Y acusa a todos los hombres. ¿Con quién los acusa? Con Dios. Le dijo, ¿ya viste? Se pelearon antes de venir al culto. Tú no puedes escuchar su alabanza. Porque no se pidieron perdón. Mira, está robando. Mira, está chismeando. Mira, está criticando. Mira, se pelearon. Se dijeron hasta de que se van a morir. Tú no los puedes bendecir. Mi hermano, ¿usted cree que toda la maldad que hoy vemos es nueva? Otra vez hay que ir a la historia. Yo les invito a que se echen una recorrido a la historia. ¿Usted cree que el mundo romano era un mundo moralmente sano? ¿Los babilónicos? ¿Los egipcios? No. Todas esas culturas antes de Cristo, la griega, no, hermanos, eran perversiones, como hoy se están dando. Estas ideologías no son nuevas, ya se practicaban en tiempos antiguos. ¿Quién paró eso, hermano? ¿Quién detuvo todo eso y lo transformó? El Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que no sabemos. Cuando el Evangelio, hermano, apareció y la iglesia fue perseguida 2 siglos, porque fueron casi 3 siglos de persecuciones, pero la iglesia, hermano, pujante en el Espíritu Santo hizo que mucha gente empezara a conocer a Dios a través de Jesucristo. Paró todo eso, hermano. Paró todo eso. Hermano, el mundo cambió. Luego, hermano, cuando el Evangelio vuelve a menguar, la maldad surge otra vez. La Edad Media. Pero viene la Reforma cristiana, hermano. Los países vuelven otra vez a buscar a Dios, vuelven otra vez a buscar los principios de Dios, vuelven a buscar la palabra y vuelve a haber, hermano, un cambio cultural. ¿Pero qué creen? Ya tenemos que despertar, hermano. Se está frente a nuestros ojos un cambio cultural. Las naciones, aún la americana, le está dando la espalda a Dios. Por eso es que está surgiendo toda esta maldad. Porque todo es espiritual. Legalizar aborto, legalizar matrimonios en contra de la palabra del Señor, sacar la oración de las escuelas como se hizo en Estados Unidos, a los años trajo su consecuencia. Porque todo es espiritual. Eso qué bárbaro, sí, pero también pasa lo mismo en nuestras propias vidas y en nuestra casa. Oiga, hermano, pero entonces Cristo, sí. Por eso yo le doy un buen consejo y me lo doy a mí mismo. Cualquier cosa, llévela a Cristo, pídale perdón a Cristo y lave su vida con la sangre de Cristo Jesús. Pero si usted se aferra, terco, sí, podría caer esa palabra, si soy terco, y en mi casa y en mi vida, rencores, críticas, yo puedo, soberbias, egocentrismos, hay un mundo espiritual legal. Y luego entonces, a los años, empieza a ver las consecuencias. Alabamos el nombre del Señor, hermano. Entonces existe un acusador que nos acusa día y noche legalmente ante Dios y exige que no haya bendición sobre los que desobedecen a Dios y que tiene cautivos a los que viven en desobediencia a Dios. Por eso la palabra del Señor dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermano, dele lugar a la palabra en su casa, en su vida. Dele lugar ante sus hijos, la palabra, la oración, la alabanza a Dios. Hermano, hagamos eso en nuestras casas y aseguramos, hermano, bendición. Y cuando nos equivoquemos, pidamos perdón.
Confesemos nuestros errores los unos a los otros. Vayamos ante el Señor y diga, Señor, me equivoqué, perdóname. La sangre de Cristo tiene poder. Así el diablo no podrá. Señor, pelearon, sí, pero ya se pidieron perdón, ya se perdonaron. Así es que cállate, diablo. El problema, hermano, es que la dureza a veces también del corazón, no, pero es que él me ofendió, que primero me pida perdón él, no, es que mi hijito no creo, fue él. A ver, tranquilos. Así no avanzamos, hermano. Porque estamos desobedeciendo. A ver, ¿qué palabra, hermano? Tenemos que obedecer la palabra, tan sencillo, hermano, como Mateo 5, 6 y 7. Ya, no se la ponga tan complicada. Vívalo. Estar criticando, hermano, es pecado, es pecado. ¿Cuándo vamos a entender que criticar es pecado? Y que el mundo espiritual lo ve, lo sabe. Y hay consecuencias. Hermano, acabo de ver una noticia que a mí me impactó. Un secuestro, ay, hermano Escardo, en Miami. Es un secuestro. Aquí tenemos para aventar para arriba. Allá. También ha habido, a lo que estoy diciendo, hermano, es lo siguiente. Empieza a haber cada vez más cosas, más cosas, más cosas. ¿Fruto de qué, hermano? Del pecado. Esa es la consecuencia del terco corazón. Esa es la consecuencia del ser duros de cerviz. De no reconocer y no doblegarme a la voluntad de Dios. Leí algo muy interesante, hermano. El Getsemaní viene de dos palabras que juntas se dicen Getsemaní, pero tiene que ver con prensa para prensar el olivo. Entonces, para sacarle el aceite de olivo hay que prensarlo. Prensar un olivo, hermano, significa Getsemaní. ¿Y dónde pasó el Señor su último momento de oración antes de ser apresado? Porque en el Getsemaní, la voluntad de Cristo y hermano, a menos que nosotros estemos dispuestos a que nuestra voluntad se aprese y salga lo que Dios quiere, seguiremos estando tercos y duros de corazón. Es que a mí no me gusta eso. Nadie te llamó a preguntarte si te gusta o no te gusta. Venimos al reino de nuestro amado Señor Jesucristo y las cosas son así. Así como dice su palabra. En el reino de Dios nos perdonamos siempre. En el reino de Dios buscamos lo de los demás y no lo propio. En el reino de Dios todo es gracia, nada es esfuerzo humano. Todo es el favor de Dios. En el reino de Dios se obedece a autoridad espiritual. ¿Me entiende? Por poner unos ejemplos. Así es en el reino de Dios. No, pero a mí no me parece. Ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu de la terquedad y la necedad espiritual. Ahora, ¿hay consecuencias? Sí hay consecuencias. La terquedad de los países nos va a traer consecuencias. Ya las está trayendo. No, hermano, es el cambio climático. Está bien. Como lo quieras llamar, pero hay consecuencias. Esto de los hombres, las mujeres y de los matrimonios va a traer consecuencias. Hoy es la moda, ya todos los jovencitos se creen homosexuales. Es la moda, va a traer consecuencias. A los años, como ya está pasando, muchos se están arrepintiendo de haberse operado, de haberse hormonizado, ¿sí? Ya hay consecuencias. Y la sociedad en general va a sufrir las consecuencias. Acabamos ahorita las noticias, ¿no?
O sea, un vecino sale, mata a la vecina, la viola. O sea, eso es una mente degenerada. Pero saquemos a Dios, ese es otro tema. ¿Y cómo van a solucionar esos problemas? Pregunta, sociedad, ¿cómo vas a solucionar eso? ¿Metiéndolo a la cárcel? Ah, está bien. ¿Y luego? Ya lo metiste a la cárcel, ok. ¿Y entonces ya revivió la muchacha? ¿El dolor que le causó a sus padres, ya con eso todo solucionó? Por supuesto que no, todos quedaron lastimados. Pero Dios, no, ese es otro tema, no lo metan, no hable de Dios en las escuelas. No me hable de Dios. Saquemos a Dios, listo, ahí está tu realidad. Ahí está tu realidad. No, pero yo estoy aquí porque no saco a Dios de... Qué bueno, pero espero que en su vida del día a día Dios esté presente. Si no, pagará las consecuencias. No nos amenacen, no. Es lo que dice la palabra. Porque todo es ¿qué? Espiritual. ¿Cuál es la solución a la terquedad? Deuteronomio 10, por favor. Deuteronomio 10. El Señor tu Dios, versículo 14, el Señor tu Dios permanece, dice, al Señor tu Dios pertenecen los cielos, y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay es de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, yo tengo las escrituras de mi casa. No, esas se las dio el hombre. Todo es de Dios. Sin embargo, al Señor, dice, sin embargo, el Señor sintió afecto por tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, Deuteronomio 10, Antiguo Testamento, la ley. Por eso circunciden sus corazones y ya no sean tercos. Porque el Señor su Dios es de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y temible que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. ¿Por qué dirá eso, hermano? ¿Por qué dice sobornos? ¿Dónde usted da sobornos? Bueno, usted no, la gente ¿dónde da sobornos? En los juzgados. Hay un mundo espiritual legal. Pero hermano, aquí dice algo, el corazón de la ley dice algo. ¿Cuál? Circunciden sus corazones. ¿Cuál es la solución al terco corazón? Circuncidar el corazón. Una palabra que para muchos ya sabrán a qué se refiere, para muchos dirán, ¿y qué es eso? Bueno, circuncidar significa básicamente cortar. Circuncidar es cortar. En la ley y antes de la ley se mandaba cortar el prepucio del órgano reproductor del varón. Eso es la circuncisión que hasta hoy en día se practica en muchos varones o muchos niños, les practican la circuncisión. ¿Quién ordenó esto de que los varones israelitas se circuncidaran? ¿A quién se le ocurrió cosa tan chistosa o tan peculiar de que a todos los hombres en su órgano reproductor les hicieran un corte en la piel que recubre el pene? Eso es circuncidar. A Dios. La Biblia registra que fue Dios quien se lo ordenó a Abraham y luego quedó establecido en la ley de Moisés. Yo me hice una pregunta, ¿fueron los israelitas los primeros y los únicos de las culturas antiguas que practicaban esto? No. Lo que encontré, hermano, es que no fueron los israelitas los únicos o los que inauguraron eso, ¿no? Ya se practicaba y eso me llamó mucho la atención. Otras culturas ya lo practicaban, entonces me puse a investigar, pero ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era la intención de hacer eso? Encontré varios comentarios, pero básicamente se van en dos líneas. Uno, algunos comentaristas dicen que eran por motivos sanitarios, para evitar infecciones. Estudios
actuales dicen que eso sí ayuda, pero que tampoco es determinante. Pero me llamó mucho la atención la otra parte. Otros comentaristas dicen que esto de la circuncisión se usaba cuando derrotabas a un enemigo. Cuando había una guerra, estoy hablando de la antigüedad, y derrotabas al enemigo y sometías al pueblo, a todos los varones se les circuncidaba como una marca permanente de esclavitud, como un distintivo que tenían que llevar por toda su vida, de que ahora eran esclavos del que les había derrotado. Es interesante, hermano, porque cuando Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ven, y yo te enseñaré y te daré una nación, o te llevaré y te daré una tierra. Cuando Abraham obedece, y Dios le empieza a dar indicaciones y Abraham obedece, le dice: Abraham, circuncídate. Y circuncídate, no sea que te vayan a caer unas infecciones. Sí. Creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Circuncídate porque ahora eres mi ¿qué? Ahora eres mi esclavo. Y toda tu descendencia son míos. Y les va a quedar una marca distintiva. Todo el mundo sabrá que me pertenecen a mí. Pero ¿qué dice Deuteronomio 10:16? Circunciden sus corazones y ya no serán tercos. La solución a la dura cerviz y a la terquedad es circuncidar el corazón, es cortar el corazón, es llevar una marca en el corazón, es llevar un pacto dentro del corazón. Porque el Señor Jesucristo lo dijo: del corazón sale todo. Hermano, la verdadera circuncisión no era la que practicaban los israelitas. Ahora, la historia es maravillosa, hermanos. Porque los israelitas, los judíos, fueron sometidos por muchos imperios porque desobedecían a Dios. Uno de ellos fueron los griegos, y Antíoco, un gobernante griego del tiempo, unos 200 o 300 años antes de Cristo, prohibió la circuncisión. Y los judíos se circuncidaban a escondidas. O sea, la circuncisión fue un tema tremendo también. Pero ya la ley había dicho: hey, esto nomás es como para que entiendan que tienen que circuncidar el corazón. Si no circuncidamos el corazón, seremos tercos y necios y tercos y duros de cerviz, y Dios no podrá usarnos ni tratar con nosotros, porque yo soy ley en mí mismo, en mí misma. Esa dureza de corazón solamente puede ser compuesta por la circuncisión del corazón. Tercera y última cosa, ¿cómo se aplica esta solución? En la misma ley existe una promesa. Me encantó esto, hermano. En Deuteronomio 36, y al final el Señor dice lo siguiente: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Dios dice: un día voy a circuncidar su corazón. Dios sabía que ese pueblo terco, necio, duro de cerviz, como todos los seres humanos, necesitaba un día una transformación de su corazón. Entiéndame, no se trata de escuchar la palabra, no se trata de decir ahora yo pertenezco a una iglesia, se trata de ser transformado el corazón. No se trata de ahora yo escucho canciones cristianas, ahora leo la Biblia, qué bueno, es un buen comienzo, está bien, es los primeros pasos. Pero de lo que se trata no es adherirse a un grupo, de lo que se trata no es ahora pertenecer a un grupo de jóvenes, a un grupo de matrimonios que se conviven bien bonito, bien sanos, y me gusta, qué bueno que te guste la vida que llevamos, pero no es eso, tiene que haber una transformación del corazón. Y eso se llama circuncidar el corazón.
Y dice que ese es algo que Dios hace, porque Él dijo, tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Para que te vaya bien, Dios necesita transformar tu corazón. Si no transforma tu corazón, no te va a ir bien, no puede irte bien. Porque tu terco corazón y mi terco corazón, al no doblegarse a la voluntad de Dios, va a querer hacer su propia voluntad. Y cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, todo sale mal. Hoy estamos siendo alimentados externamente. Se está alimentando la voluntad de cada individuo. Están haciendo, hermano, los que promueven esto de que tú eres, de que tú mandas, que tú eres, no saben la bomba de tiempo que están armando. Ya estamos padeciendo el egoísmo del hombre, el egoísmo de la mujer, divorcio, consecuencia los hijos. Y luego ya los niños o niñas crecen mal formados y empiezan los embarazos no deseados y empiezan problemas sociales. Pero tú mandas, tú eres, que no te dejes, que no te digan, que no te manipulen, que nadie te diga nada en mi vida. Y muchos cristianos, comillas, se están comiendo eso. De por sí eran duros de ser vista, como piedras, hermano. Y no los doblegas. No, ¿por qué? Y si me cae mal este pastor, me voy a otra iglesia. Y luego a otra, fin que, si no por YouTube, listo. Escucho mi prédica, oro y sigo haciendo lo que se me pega la gana. Listo. ¿Pero qué? Hay consecuencias espirituales a las siguientes generaciones. Hay un mundo espiritual legal. ¿Y por qué nos pasarán estas cosas? ¿Y por qué nos sucede esto? ¿Y por qué hay tanto crimen? ¿Por qué habrá tanto crimen? El gobierno. Hermano, hoy vienen elecciones. No, es que esos políticos son corruptos. ¿Y de dónde salen los políticos? Del pueblo, de familias mexicanas. Y tenemos lo que sale del pueblo. No, pero son unas cosas terribles. Eso es lo que es el pueblo, terrible. Porque ahora, el pueblo es buena gente y los políticos son re malos. No, si los políticos salieron del pueblo. Pero esa filosofía de no te doblegues ante nadie, no obedezcas a nadie, sé tú, haz tus sueños, realízate tú. Esa filosofía está endureciendo la cerviz de la gente. Y se van a pagar las consecuencias de eso. ¿Cómo aplico esta promesa de Dios que dice, yo circuncidaré tu corazón? Váyase a Colosenses 2, por favor. Con esto voy terminando. Si una nación, hermanos, si una nación que comenzó siendo con fundamentos cristianos y espirituales, se volvió la nación más poderosa, porque eso es cierto. Estados Unidos se volvió la nación más poderosa en su tiempo y envió misioneros para todos lados y el evangelio llegó a todos los rincones del mundo gracias a la iglesia, mucha de la iglesia de Estados Unidos en Inglaterra. Hoy, hermano, también ha salido de esos países, hermano, toda la basura que sale. ¿Y no habrá consecuencias? Pero eso pasa en lo macro, en lo mediano y en lo individual. Así es que no se queje luego, ¿por qué me va como me va? Me está probando Dios. Puede ser, hay casos. ¿Me está probando Dios o estoy cosechando mi desobediencia, mi rebeldía, mi pecado, que no quiero arrepentirme? Pero mire lo que dice Colosenses 2, 11 al 13. Además, en Él, en Cristo Jesús, fueron circuncidados. Ahí está.
Aquí está la realidad de la promesa hecha 1400 años antes, 1500 años antes, hasta que Pablo escribe y dice: en Él, en Cristo Jesús fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo, hermano. El Señor dijo: yo los voy a circuncidar. Y dice Pablo: sí, Cristo nos circuncidó. Y usted dirá: ¿y a qué horas que no me enteré? Cuando te bautizaste. ¿Cuántos se bautizaron en Cristo Jesús ya? Levante su mano. Muy bien, la gran mayoría está circuncidado, hermano. Listo. Por eso son blancas palomitas, tersos corderos que se dejan guiar por el Señor. No son tercos, ni soy terco para nada, ni digo no, que más ni se metan en mi vida, yo soy así, punto, se acabó. No, usted dice: sí, Señor. Porque la palabra del Señor dice: esta circuncisión la afectó Cristo. Ustedes la recibieron, dice el 12, al ser sepultados con Él en el bautismo. Tenemos reciente lo de los bautizos. Y cuando nos bautizamos, nos sepultamos juntamente con Él, para morir con Él. Y el que se levanta es Cristo en nosotros. Y Dios dijo: en Cristo tengo contentamiento. Y proféticamente Jesús dijo: Señor, el hacer tu voluntad me place, es un deleite. Hacer la voluntad de Dios es un ¿qué? Deleite. Cuando yo me bauticé, hermano, y todos los que les recuerdo su bautismo, cuando nos bautizamos, el que estaba paradito en el agua, ahí, era un rebelde, que le caía gordo hacer la voluntad de Dios. Aborrecía hacer la voluntad de Dios. Era esa novilla indómita, que la tenían que agarrar con cuerdas porque si no, pero dijo: bautícenme, bautícenme. Y cuando finalmente cae en el agua, se muere. Y todos decimos: gracias a Dios. Se murió la novilla indómita, salvaje, testaruda, terca, necia, dura de servir. Y aguas, ahí viene, sí, pero viene otra. Se parece al anterior físicamente, pero ahora es Cristo dentro de ella. Y ahora se volvió una oveja del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pastor, sí. A mí no me pasó eso. No, yo era uno, entré al agua y salí el mismo, más mojado. Ok. Entonces no fuiste circuncidado. ¿Será que por eso no me funciona la vida cristiana? Exacto. No le funciona porque usted no está circuncidado. Y si no está circuncidado su corazón, ¿está usted en su corazón qué? Terco, lo dijeron los de acá adelante, ¿eh? Terco. Por eso cuando escucha la palabra, eso lo dicen porque claro, les conviene. Y así puede pasar años. Pero aquel que se bautizó en fe y que experimentó, porque esto es una experiencia, no es una doctrina, es una experiencia. Puedo tener toda la doctrina correcta, pero si no experimento el cambio, no hay nada. Ustedes la recibieron al ser sepultados con el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. ¿Quién los resucitó de entre los muertos? Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. La circuncisión se cumple en nosotros cuando nos unimos en fe, pero renunciamos a nuestro yo y nuestro corazón es rasgado, nuestro corazón es arrancado, es cambiado.
Al tener la disposición de abandonar mi yo, mi propia voluntad, la gracia actúa, haciendo que el corazón terco se transforme en un corazón dócil para el Señor. Y esto es el Evangelio, amados hermanos. Y como siempre se lo he dicho, el Evangelio se puede medir, se mide. ¿Cómo? ¿Cómo te conoce a la gente? ¿Cómo te conoce a ti la gente? ¿Por terco a tus propios pensamientos, gustos e ideas? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Como una persona dócil de corazón, sencillo, obediente al Señor y a la palabra? Bueno, ¿cómo te conocen en tu casa? Bueno, ¿cómo se refiere tu esposa a ti cuando dice, este hombre es terco, pero terco? O tu esposo no lo dice porque corre peligro, pero piensa y dices, esta mujer es terca. ¿Qué dices, mi amor? Nada. Ya estás lista para irnos a la reunión. Los papás como dicen, este niño es terco, pero como terco. Que no. ¿Pero por qué? Esta niña es terca, pero terca. Ya le dije 10 veces que no y va a regresar a decir, ¿entonces qué? ¿Sí o no? Es que fulanita, pues pídele perdón. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Que me pida perdón ella, yo no le hice nada. Por eso, pero si tú sientes que te hizo algo, no. Yo por eso no me gusta. Terca. Pero la palabra del Señor dice, sí, pero también. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te identifican? Cuando dice el pastor, pasen a saludar a todos, a todas. Sí. No, acá mejor. No, porque así me hace como decir, ¿qué quiere algo? ¿Qué? Eres de difícil trato. No es tan fácil que se te acerquen. Y cuando platicas, se nota y todo el mundo, chale. Es que no, que esto, que aquello, que yo. Si eso es así todavía en tu vida, pues es que no sé, pues pregunta a los demás, atrévete a preguntar. Sé lo valiente para decirle a los demás, ¿cómo me ves? Papá, ¿cómo me ves? Y papás no sean almáticos, díganles la verdad, digas, pues más o menos, hijo, no, aquí no es más o menos, o se es o no se es. Y sí, hija, eras una testaruda y una necia, pero he visto que tu corazón cambió. ¿Sabe por qué cambió? Dios lo cambió. Porque es Dios el que circuncida el corazón. Pero cuando uno tiene disposición. Pero cuando dicen, yo estoy bien, así soy. Soy un cristiano peculiar. No soy del montón, soy especial. Wow. Yo hasta donde sé que todos los cristianos estamos en Cristo Jesús y ni nos vemos. No soy el cristiano especial. Llevo las cosas de otra manera, diferente, pero bueno. Órale. ¿Entiende, hermano? Así es que en el nombre de Jesús, yo le pido que se ponga sobre sus pies y vuelva a Filipenses capítulo 3. Y con eso terminamos. Y esa transformación de nuestro corazón se llama gracia. Se llama gracia. Dice Filipenses 3 del 1 al 3, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿A qué se refería? Se refería a aquellos pseudo maestros de aquel tiempo que llegaban a las iglesias y decían, ¿ustedes son cristianos ahora? Sí. ¿Son gentiles, verdad? Sí. A circuncidarse. No, ¿en serio? Sí, es que eso es sí. Si no, ni Cristo, ni nada aplica sin la circuncisión. Así es que varones hagan una fila y acá en el baño los espero. ¡Ah! Aguántese como los machos. ¿Y sabe qué dice Pablo? Cuídense de los que mutilan el cuerpo, que es una mutilación.
Oiga, pero les dice más feo arriba, sí. Versículo 3, porque la circuncisión somos nosotros. O sea, todo lo anterior era sombra. Todo lo anterior era solamente un ejemplo. La realidad somos ¿qué? Nosotros. La verdad, la realidad, ya no la sombra, no la figura, sino la realidad. Aquí está la circuncisión de Dios. ¿Quiénes? Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no en nuestros propios esfuerzos humanos. ¿Quedó? Hermano, cuando yo me doy cuenta que soy una nueva persona por el poder de la gracia de Dios, cuando sé que el Señor me transformó en un hombre dócil, en un hombre sujeto a su palabra por la gracia de Dios, yo me gozo en Cristo Jesús y me siento orgulloso de Cristo Jesús. De tal manera que sé que Dios puede transformar a cualquier hombre, cualquier mujer, que primeramente entienda una cosa, ¿qué? Que hay terquedad en su corazón. Mientras no entiendas que hay terquedad en tu corazón, no va a haber transformación. Mientras sigas diciendo, no, ahí te vas a quedar años, hermano. No me maldigan, no maldigo, es que es la palabra. Y no solamente te vas a quedar ahí, sino que la consecuencia de tu duro corazón, va a haber cosas que te van a ganar a la carne, vas a acabar haciendo cosas que no convienen. Y hay un mundo legal espiritual. Mi hermano, yo a veces pienso y digo, yo no quiero, y lucho y saco de mi mente cualquier cosa y trato de revisar todo lo que hago, porque yo no quisiera que el diablo se presentara y dijera, Dios, mira al pastor Jorge, lo que anda haciendo. Tú no lo puedes usar. Tú no lo puedes bendecir. No puede estar al frente. Yo no quisiera eso, hermano. Porque no dice que calumnia con mentiras, ¿eh? Hay otras que le da la vuelta para placentarlo, es otro tema, pero habla de cosas. Yo no sé si a ti, varón, te gustaría que el diablo esté acusándote, o a ti, mujer. Luego por eso nada funciona, hermano. No, y si hay algo que en lo que me equivoco, porque estamos hablando que no nos equivocamos, sí, corro la sangre de Cristo Jesús. Señor, perdóname, Padre, perdóname. Oye, mira, chihuahuas, ya no, sí, ya lo perdoné. Híjola, lo estoy esperando, lo estoy casando. Varones te están casando, mujeres, jóvenes los están casando. Señoritas, ¿para qué? Para acusarlos, porque hay un mundo legal espiritual. Las palabras se las lleva el viento, no, se las lleva el diablo y se las dice a Dios. No es un mensaje de condenación, hermano. Si usted ha sido circuncidado su corazón, conserve eso. Siga siendo dócil, sencillo. Pregúntele todo a Dios. Si usted detecta que hay una terquedad en su corazón, una dureza de cerviz, tiene dos opciones: justificarse a sí mismo. Segundo, correr a Dios y decir, Señor, perdóname, circuncida mi corazón. Circuncida mi corazón. Muero a mí mismo en Cristo Jesús. Y si hay alguien que por primera vez ha escuchado este mensaje, o que es la primera vez que lo entiende, ¿qué tiene que hacer? Si tú no has entregado nunca tu vida a Jesucristo, tu corazón está entenebrecido por el pecado. Aunque no hagas nada, eres potencialmente pecador, pecadora. Y de hecho ya has pecado. Todos hemos pecado. Y necesitas arrepentimiento, darte cuenta de la ansiedad de tu corazón y decirle al Señor que te transforme, que te perdone. Y cree en la obra de Cristo en la cruz. Y acércate a alguien que conozcas, que te explique la palabra del Señor. Pero de inicio necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a orar al Señor. Yo quiero orar por tres cosas. Por todos aquellos que saben que han sido circuncidados su corazón. Si te equivocas, hermano, pide perdón. Ve y confiesa tu pecado. Ve y pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Y si tú no tuviste la culpa, de todos modos, ve y pide perdón.
para que en ese mundo legal y espiritual nada haya en tu contra. En el nombre de Jesús. Pero quiero orar por todos aquellos que el Espíritu Santo nos ha redarguido y nos damos cuenta que aunque llevamos tiempo en la iglesia, nuestro corazón no está circuncidado. Hay necedad, hay terquedad. Somos duros de cerviz. Que ya te bautizaste, pero efectivamente no pasó nada. Pídele al Señor que te perdone si es que quieres cambiar. Si no quieres cambiar, no cambiarás. Pero si quieres cambiar, no podrás cambiar. Pero si quieres cambiar, Dios actuará. Tú no puedes cambiar. Dios es el que cambia los corazones. Pero solamente puede cambiar los corazones de aquellos que quieren cambiar, que reconocen que necesitan cambiar. Y también quiero hablarle a todos aquellos que nunca habían escuchado este mensaje de que Cristo murió en la cruz por ustedes y por mí para salvación y vida eterna. Que te arrepientas, que abras tu boca y digas: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Ven a mi corazón, transfórmame, cámbiame. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Cristo, moriste en la cruz por mí, pero resucitaste para mi justificación.